Estábamos grabando. La segunda hora no la estábamos grabando. Bien. Entonces, es allí donde se busca todo esto. En lugar de las estrategias en la enseñanza de la lectura, ¿verdad? Si las estrategias de la lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de la enseñanza, entonces hay que enseñar las estrategias. ¿Para qué? Para que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer de esa lectura. Una comprensión de los textos, ¿sí? Como le decía, ¿cómo vamos a comprender el texto que nosotros llevamos cada momento en nuestras manos, verdad? Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan o no se enseñan. Y se aprenden o no se aprenden. Entonces tenemos que estar conscientes qué es lo que queremos. ¿Aprender o aprender? Si consideramos que las estrategias de la lectura son procedimientos de orden elevado, que implican los cognitivos son los conocimientos, y lo metacognitivo es lo que nosotros vamos a tener de una forma más amplia todavía. En la enseñanza no se puede tratar como técnicas precisas. Parece, porque prácticamente si las colocamos como una precisión, ¿sí? Van a aparecer como recetas. Entonces, tenemos que lograr, y a todo esto lo caracteriza a la mentalidad estratégica en una capacidad de presentarse y analizar los problemas y reflexibilidad para dar a conocer soluciones. ¿Soluciones de qué? ¿De qué será? De problemas que nosotros encontramos en cualquier tipo de lectura. ¿Por qué hay que enseñar las estrategias de la lectura? Hay que enseñarlas. En esta prácticamente existen un acuerdo generalizado, al menos en las publicaciones que se sitúan en una perspectiva, ¿sí? Cognitivas, constructivas de la lectura. En aceptar que cuando se posee una habilidad razonable para la decodificación, nosotros ya hablamos de la decodificación, la comprensión de lo que se lee es producto de 3 condiciones, ¿sí? De acuerdo a Palincaster y Brown. Decimos, por ejemplo, que en la estrategia de la lectura nosotros podemos anotar 2 puntos tan importantes. La coherencia, ¿sí? La coherencia debe estar por encima de todo. Algo de que prácticamente debe tener una claridad, ¿sí? Y coherencia. El contenido de los textos, que su estructura resulta familiar, estos hacen que se considere como algo de conocimiento, ¿no? Algo que está prácticamente a la espera de que usted lo analice, lo lea y lo resuelva, ¿sí? Y de esa manera, como decía el estudiante más adelante, de que ayuda a mejorar su léxico. Y allí miren ustedes cómo también nos dice que la sintaxis, ¿sí? Y la cohesión, la sintaxis y la cohesión son las que fabrican, ¿sí? Esta estructura de un texto para que usted se enriquezca, ¿sí? Y tenga esos conocimientos bastante ávidos. Cuando hablamos de la sintaxis, ¿sí?
esta hace que es la que regula prácticamente, ¿sí?, el escrito, y donde usted se va a nutrir con ese escrito porque está muy estructurado gramaticalmente, ¿sí? Como decíamos también en las clases anteriores, la gramática es la que resuelve todos estos problemas, ¿sí? Algunos autores se refieren a ellos como las propiedades de los considerantes text, ¿sí? En alguna parte de alguna, ustedes hacen una investigación, ustedes hablan, encuentran algún texto, ¿sí? O se va a realizar un texto, ¿sí? Entonces, si hacemos esto, créanme que la lectura siempre va a fluir, ¿verdad? Y yo sé que aquí muchos les gusta leer. Claro, que el que lee aprende, conoce, razona, ¿sí? E interpreta y tiene para resolver de una forma muy ligera. Si atendemos a los que habíamos acordado en el segundo capítulo, según de acuerdo a esto es, según a los planteamientos que dice Anderson, ¿sí? Es un escritor muy enfático y muy entregado a todo esto de lo que es la lectura, ¿no? Y la escritura. Entonces dice que lo que se hace un acuerdo, ¿no? Para realizar todas estas manifestaciones de lo que es la escritura, sí, la lectura, perdón, la lectura, ¿sí? Pero Anderson es escritor y prácticamente empedernido en la lectura porque él, como lee, critica, ¿sí? Porque quien lee también tiene derecho a criticar, ¿sí? Pero eso sí, las críticas que se hacen tienen que ser con juicios de valores. Tiene que usted decir el por qué, ¿sí? Cuando usted lee un artículo, algo, y usted dice, pero esto está mal, o sea, mejor fuera de esta manera y de esta manera. Pero usted, ¿por qué no lo arregla? Usted tiene que, como va a criticar, tiene que citar más abajo del escrito por esto y por esto y por esto y por esto y por esto, ¿sí? A ver si el dueño de su texto o de su libro le acepta o acoge su crítica constructiva, ¿sí? En la segunda parte también que nos manifestaba, que decía del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significados a los contenidos del texto. Y lo que les acabo de decir, ¿sí? El Anderson, que es empedernido, entonces él aquí, recordemos que en cada párrafo de un escrito, usted va a encontrar oraciones, ¿sí? Usted va a tener conocimientos en cada párrafo, usted va a encontrar algo que usted lo va a llenar, ¿sí? E incluso debemos de estar pendiente en la lectura cuando hayan las palabras, los conectores, ¿sí? Los conectores o las proposiciones, si se recuerdan, los conectores o las proposiciones, ¿sí? Que estas van a ser muy enfática en precisar, ¿sí? De que le dé ese gusto, ¿sí? De seguir leyendo, de seguir aprendiendo o conociendo más esta parte de la lectura, ¿sí? Porque muchas veces hacemos como quien dice, ¿qué es lo que pasa? Si cuando yo les hablo de los conectores en lo que es la lectura, entonces, o las proposiciones, es como cuando usted dice, voy a empatar algo, ¿verdad? Voy a hacer un empate aquí, pero si usted lo hizo todo rústico, todo tosco, ¿verdad que va a quedar feo, sí o no?
¿Sí o no? Se me fueron. Claro, profesora, de pronto una cosa no vaya a tener sentido con la otra. Pero ¿en qué? No hablo en el sentido. Hablo de vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Nosotros siempre, ¿en qué me refiero? Si una proposición, dejamos un párrafo, ¿verdad? Leímos ese párrafo, tiene que estar la proposición, ¿sí? Para, cuándo, dónde, qué, ¿sí? Tiene que conectar a al otro párrafo que usted va. Tiene que también ser coherente a lo que usted está leyendo. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Si nosotros empatamos algo, vamos a hacer una unión de algo, ¿sí? Tiene que tener esa precisión, esa armonía de hacerlo, de juntarlo. En eso me refiero, ¿sí? Ok, profesor. Entonces, también podemos nosotros decir que de las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de los que leen, así como para detectar y compensar los posibles errores y fallos de comprensión. Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una determinación para el texto y que el lector sea consciente de que, un ratito que voy a ingresar a, se fue. Un ratito que están pidiendo ingreso. Señor Andrés Palacio. Entonces, en eso que nosotros hablamos de estas estrategias que vienen a ser las responsables, ¿no? Todas estas estrategias tienen que tener esa responsabilidad, la estrategia de la lectura, cómo la va a hacer y por qué la va a hacer y cuándo la va a hacer. Porque si no hay todas estas formas de buscar que un texto esté bien adornado, se va a dar por terminado, ¿sí? Se va a dar por terminado, no va a encontrar qué es lo que usted quiso, qué es lo que usted quiso encontrar, qué es lo que usted quiere alcanzar, ¿sí? Con esta estrategia de la lectura, ¿sí? Entonces, en ese marco es que todo mundo tiene que saber hacia dónde va y qué es lo que quiere realizar, ¿sí? En las segundas tablas también nos manifiestan de la lectura, ¿sí? En las estrategias basadas en el desarrollo de los elementos básicos que construyen la estructura de un cuento o una historia. Como por ejemplo, yo siempre digo, las historias son partes reales de todo tema, ¿no? Son partes reales. Vamos a ver si nosotros hacemos una coevaluación en medio de todo este trabajo que se está realizando. Dice, antes de continuar con el estudio, conteste la autoevaluación que se propone y que le servirá para refortalecer los conocimientos adquiridos. Y dice, la primera pregunta dice, argumenta tu respuesta. ¿En qué ayuda la estrategia de la lectura? Y yo se los voy a colocar, ustedes se los voy a compartir. Y ustedes lo van a resolver. Una pequeña autoevaluación.
Rapidito. Todos ahí están, por favor. Los demás, habían 16 estudiantes. Los demás tendrán falta. Allí tenemos, ¿no? La primera pregunta, la segunda, argumenta tu respuesta. ¿Cuál es el propósito de una lectura? Hemos dicho, analiza y escribe lo que piensas de las destrezas de comprensión del lector, lectora. Sintetiza acerca de la importancia de comenzar a leer. Ya lo dijimos también. Argumenta tu respuesta según tu criterio. ¿Por qué hay que enseñar estrategias? Rapidito. Quien no termina se queda sin calificación. No es para enviar, es para allá. Profe, disculpe, ¿hasta qué hora tenemos para enviarle eso? ¿Perdón? ¿Hasta qué hora tenemos para enviarle esto? No, no era enviar. Vamos, estamos trabajando aquí en el aula. La respuesta Ah, aquí mismo. Sí, como yo una exposición, Es que se me profesora. cerró la clase. mandé. Digo, Es repita como la una pregunta que se exposición, me como quien cerró la dice. clase. Sí, una exposición. Termina ahí y me expone. Yo tengo mi cuadernito aquí para calificar. ¿Sí? Exposición de este mes. Lo hacemos un cuaderno, profe, ahorita, pero ahorita. Es para allá, amigo. Es para el yo siempre digo es para ayer. Ok, profe. Para ahorita, dijo, ahorita. Estamos trabajando. La parqueadero, ¿no? Con un poco más de frecuencia, más frecuentemente, un poco más de... Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Recién pude ingresar porque tenía un problema con el internet aquí. Bueno. Hay que hacer la tarea que está allí para ahorita. Pero usted no recibió la explicación, ¿cómo la haría? Estamos 7. Todo va a consultar todo eso que está ahí, profesora. Para ahorita, sí, señor. Exponer. Ok. Ñaña, ¿qué más?
Profesora, la pregunta número 5 debe de ser en base a la lectura, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay que enseñar estrategia, pero de lectura? No se le oye, profesora. Disculpe. Ya, por ejemplo, es lo que le está manifestando las 5. Argumenta tu respuesta, ¿verdad? Coma. Según tu criterio, 2 puntos aparte. ¿Por qué hay que enseñar a estrategia? ¿Por qué hay que enseñar estrategia? Ya lo manifestamos, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden? Ustedes lo que hacen Sí, es, pero en base a la lectura, ¿verdad? base a la lectura, hijo, en base a la Estamos lectura. viendo, claro. Ajá, Ya, ok. ya. Profesora, en ese caso, pues, yo empiezo con la exposición. ¿Tiene apagado el micrófono? ¿Ya va a empezar usted? Claro, sí. A ver, claro, sí. Un ratito. Me avisa. Estamos con Cruz Montaño. Cruz Montaño, ¿no? Ya, la primera pregunta dice, argumenta tu respuesta. ¿En qué ayuda la estrategia de lectura? A mi parecer, la estrategia de lectura nos ayuda a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos o interpretamos en los textos y disfrutar de una lectura en la que podamos entenderla. La segunda pregunta es, argumenta, ¿cuál es el propósito de una lectura? El propósito de una lectura, en general, es para Por eso ya se está llegando la entrevista. traer una idea del texto, de un texto, para obtener información precisa. Se lee para localizar desde un inicio un tema determinado y leer posteriormente un tema en particular. La tercera pregunta, analiza y escribe lo que piensa de la destreza de comprensión lectora. La comprensión lectora es muy importante porque hay una pequeña metáfora que dice, ¿no?, que leer es comprender. Siempre que se lee, se lo hace para entender, sino un sentido de un texto. El lector comprende un texto cuando puede encontrarle el significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya se sabe y con lo que le interesa, ¿no? Sintetiza, la cuarta pregunta, sintetiza acerca de la importancia de comenzar a leer. Correcto. La importancia de comenzar a leer, profesora, es una de las mejores habilidades que podemos adquirir, porque si bien es cierto, la lectura es la que nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y permitirá que adquiramos conocimiento y que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. Correcto. Yo creo también que la lectura marcará e influenciará nuestra forma de ser y por lo tanto nuestras vidas, ¿no? Y quinta y última, dice, argumenta tu respuesta según tu criterio, porque hay que enseñar estrategias. La importancia de enseñar en las estrategias de una lectura son muy importantes, valga la redundancia, en la formación de los lectores
que pueden enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole y aprender de ese proceso. Las estrategias de la lectura contribuyen mucho a dotar a los alumnos de recursos necesarios para poder aprender y aprender, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ok, profesor. Excelente, muy bien. Esto, por ejemplo, Gracias. no nos hacemos solamente a dar, sino que, o sea, algo leído, sino que ampliar, así como pues de pronto su maestra también lo hace, y eso se ve limpio, ¿no? De que ampliamos una explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cruz. Gracias a usted, profesor. Yo, profesora, Ya le escucho. Emilio Vélez. Emilia, Estrategias de la lectura. ¿quién Sí. me habla? Emilio Vélez. Escucho. Argumenta tu respuesta. ¿En qué nos ayuda la estrategia de la lectura? Fundamentalmente y muy importante es la formación de lectores autónomos que puedan desenvolverse a lo largo de su estudio. De manera inteligente, poniendo en práctica ciertos aspectos que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el propósito de la lectura? El objetivo principal considero que es ampliar los conocimientos del lector en relación a temas concretos, ¿ya? A temas comunes o temas científicos, etc. Destrezas de comprensión lectora. Yo considero que incluyen varios aspectos, como fluidez, razonamiento, conocimiento previo del tema, decodificación del tema, en fin, son destrezas que a lo largo de nuestra educación en las lecturas ponemos en práctica. Importancia de comenzar a leer. En sí, ejercita nuestro cerebro, despierta vías neuronales y activa la memoria. En sí, eso es lo que produce. Y también nos ayuda a conocer en sí sobre el tema, razonar sobre el tema, debatir sobre el tema. Correcto. ¿Por qué hay que enseñar estrategias de lectura? Las estrategias de lectura, las estrategias de aprendizaje no solo entrenan la capacidad de aprender y resolver problemas, sino también que Se nos cierra el sistema, regresamos, por favor. sino que esto también en sí mismo favorece el desarrollo intelectual de los niños, jóvenes, adultos. Así es. Correcto. Ok, profesor. Gracias. Fueran 10 minutos nada más, pero son mucho, 20 minutos. 20 minutos pueden exponer casi todos, si lo hacen rápido. Yo, profesora Alcibar Ortiz. Alcibar, Ya, profesora, ¿en qué ayuda las estrategias de la lectura?